Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Es que me empieza a meter. Jesús fue desde Galilea hasta el Jordán y se presentó a Juan para ser bautizado por él. Juan se resistía diciéndole: soy yo el que tiene necesidad de ser bautizado por ti, y eres tú el que viene a mi encuentro. Pero Jesús le respondió: ahora déjame hacer esto, porque conviene que así cumplamos todo lo que es justo. Y Juan se lo permitió. Apenas fue bautizado, Jesús salió del agua. En ese momento se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios descender como paloma y dirigirse hacia él. Y se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta toda mi predilección. Palabra del Señor. Hermanas y hermanos, paz y bien. Hoy es un día importante porque sigue siendo una manifestación del Señor, sigue siendo entre continuidad de la Epifanía y inicio del tiempo ordinario, como decíamos al inicio de la celebración. En la primera lectura vemos cómo viene ya la Escritura preanunciando todo el tiempo que hemos celebrado en la Navidad, y cómo en la Navidad se nos viene preanunciando este tiempo de la manifestación, de las distintas manifestaciones de Jesús, porque hay varias manifestaciones, que eso significa Epifanía, varias manifestaciones de Jesús al mundo, no solo a su tierra, sino para todo el mundo, que fue lo que celebrábamos de alguna manera ayer. En la segunda lectura, Pedro hace una síntesis, una catequesis sobre Jesús y sobre su servicio, sobre su ministerio. Nos está diciendo que Dios acepta a todos, sin condición. Dios acepta a todos sin condición. Y qué reto que significa para nosotros, para nuestro propio discernimiento. Primero, para que cada persona que se acerca a nosotros o que a nosotros nos acercamos, tener siempre ese discernimiento. El Señor ha venido por todos. Entonces siempre preguntarnos: ¿qué quiere el Señor? ¿Hasta dónde está dispuesto a entregarse por esa persona que se ha acercado? Porque si no, esa persona que se acerca a nosotros queda arrinconada en nuestra mirada humana y no en la mirada de Jesús, que muchas veces no, que es mucho más amorosa y misericordiosa que la nuestra. Y realmente solo Jesús y la Virgen, que conoce a la perfección su corazón, evidentemente el Padre, el Espíritu Santo, se da por sentado, saben hasta qué punto, porque todo ha iniciado en ese
proyecto que hemos venido estando celebrando, que es que el Señor ha venido al mundo. Se ha hecho carne, se ha hecho uno de nosotros, menos como nosotros, menos en el pecado, como se nos decía ayer. Y todo eso ha sido por amor. No ha habido otra motivación que el amor. Dios nos ama y no podía dejarnos a distancia de Él. No podía renunciar al plan que Él había soñado del principio. Dice el Evangelio, Juan trataba de impedírselo diciendo, soy yo el que necesita ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Qué maravilla poder tener esta mirada de asombro que contemplábamos ayer en los magos, pero que también contemplábamos la noche de Navidad en los pastores, no en aquellos que eran los eruditos de las Escrituras y que incluso sabían dónde iban a ser el Mesías. Sabían dónde iban a ser, pero no fueron. No reconocieron el tiempo. Jesús lo dirá en otro momento, llorando, mirando Jerusalén. No han sabido ver el tiempo de mi venida. Ha habido una mirada especial en los pastores, ha habido una mirada especial en aquellos reyes magos y ha habido una mirada especial en Juan. Ante todo, reconoce que en Jesús se hace presente una grandeza, una divinidad y en Él una miseria. Pese a que Jesús mismo nos había hablado, ¿se acuerdan?, en tiempo de Adviento, que no había hijo de mujer más grande que Juan, menos los pequeños del reino, ¿no? Un pequeño en el reino es más grande que Él. Dios quiso cambiar, Dios quiso, no es la palabra mutar, pero quiso transformarse, quiso dejar de ser el Dios trascendente, quiso dejar de ser el Dios, entre comillas, lejano, porque estábamos lejanos de Él por la caída, por el pecado original, y quiso hacerse cercano, quiso hacerse uno de nosotros, quiso hacerse nuestro hermano, quiso hacerse nuestro padre, nuestra madre, nuestro compañero de camino, nuestro hermano literalmente, nuestro hermano mayor. San Francisco lo llamará el hermano mayor, por eso él decía que era el hermano menor, porque entendía que todos somos hijos adoptivos en Jesús, ¿no? Como nos dice San Pablo. Y se hizo hombre por nosotros, asumió nuestra carne. Veníamos celebrando este misterio, hoy parece que damos un salto abismal, lo veíamos pequeñito y ahora lo vemos empezando su misión. Hemos dado un salto enorme, pero sin embargo tiene absoluta relación. Es lo que veíamos escuchando en la primera lectura. Es lo que veníamos escuchando en la primera lectura. Eso hemos estado celebrando en la Navidad. Luego Dios se hace hombre por nosotros. Como decíamos, cambia por amor y se deja descubrir. Ese Dios al que no podíamos ver, porque por el pecado original perdimos la capacidad de reconocer y de ver a Dios, se hace visible, se hace alcanzable. Y ayer celebrábamos durante todo este tiempo que además se ha hecho frágil, se ha puesto en nuestras manos y hemos visto y hemos celebrado cómo no ha hecho a un costado todas las bajezas y las cruces que esas
las consecuencias que traía asumir nuestra debilidad. Desde el principio vemos cómo tiene que ir José con María buscando un sitio porque no había lugar para el Mesías. No había lugar para el Mesías. Qué triste, el Señor desciende, cambia por amor y se hace cercano, alcanzable, se hace debilidad, se pone en nuestras manos y no hay lugar para Él. Luego de Navidad celebramos el primer protomártir de entrada y luego los santos inocentes. La liturgia no esconde, no hace de la Navidad una fiesta ñoña. Muestra cómo Dios se ha abajado con todas las consecuencias. Ha cambiado. Se ha despojado de su rango, como nos dice la Escritura. Ha dejado, entre comillas, porque siempre lo fue, su ser todopoderoso y se ha ocultado en la debilidad de la carne. Sin caer en el pecado, se ha ocultado en la debilidad de la carne, sin hacer a un costado las consecuencias de asumir esa carne. Y ha cargado sobre sí todos nuestros padecimientos. Se deja descubrir también por los paganos, por aquellos que también desean, que están lejos, que no pertenecían a merecer, que no cumplían con los requisitos para merecer la cercanía de Dios. Sin embargo, ayer celebrábamos que el Señor manifiesta que ha venido también por ellos, ha venido por los que están lejos, ha venido por los que no cumplen con los requisitos, ha venido para dejarse alcanzar por todos, ha venido como oferta, se ha rebajado como oferta, se ha puesto la etiqueta de gratis, de solo tenés que abrir tu corazón y entregarme tu miseria, dejarme nacer en tu debilidad. Eso necesita de nuestra humildad, de despojarnos de nuestro orgullo. Esto que vemos en Juan, esa sorpresa, vienes a mí a bautizarte cuando yo soy el que tiene necesidad de ser bautizado por ti. Por eso hoy empieza este tiempo que llamamos ordinario, es esta fiesta del bautismo del Señor. Así empieza la vida, lo que llamamos la vida pública de Jesús. Por eso damos un salto de su nacimiento, los 30 años aproximadamente de vida escondida de Jesús en el seno de la Sagrada Familia, para empezar a ver esos 3 años y pico de vida pública en la que Jesús ya se manifiesta gradualmente como aquel que es el Mesías, el Hijo de Dios. Él deja de estar escondido, dejó de estar escondido en el cielo a nuestra vista, no porque Él lo eligió, sino como consecuencia de la caída del ser humano en el pecado. Eso nos ha quitado la inocencia, la pureza, ¿no? Los limpios de corazón verán a Dios y hemos perdido la capacidad de verle y encontrarle en lo cotidiano. Para empezar a ser escuchado por todos. Esto es importante, muy importante. Se ha hecho carne para traernos Él como palabra, la palabra eterna. La palabra, decía San Juan, después el día 25 que estaba junto al Padre, se ha hecho carne. Y nos dice, ¿no? La luz ha venido al mundo
y el mundo no la ha recibido. Ha preferido las tinieblas a la luz. Jesús ha venido para ser escuchado, pero no para ser escuchado de cualquier manera. Por eso digo, esto es muy importante, para ser escuchado por todos. ¿Para qué? Para ayudarnos a cambiar, Y así como Dios cambió por amor, nosotros tenemos que cambiar por amor a Dios. Por eso todo lo que tenemos que ir aprendiendo a hacer en relación con Dios, tenemos que aprender a ir haciéndolo por amor. Es decir, nuestro mayor esfuerzo tiene que estar en que nuestro corazón se vaya enamorando de Dios, se vaya enamorando de las cosas del cielo. Para eso tenemos una ayuda, ¿no? Es imposible no caer en nombrarla. Tenemos la ayuda de la Virgen, de la Madre. Nos ayuda a enamorar nuestro corazón y ella, que primero lo concibió en su corazón, nos enseña también a nosotros a hacerlo carne y que su palabra también se haga carne en nosotros. Como decía San Francisco, que se haga carne en nuestro corazón para darlo a luz por nuestras obras. Entonces, no solo cambia Él mismo al dejar de ser aquel Dios inaccesible, sino que también con su ejemplo nos quiere ayudar a nosotros a cambiar, a poder transformarnos. Por amor a Él, por cumplimiento no cambiamos. No nos cambia el corazón, nos puede cambiar la actitud. Puedo empezar a venir todos los domingos para no tener que confesarme que no viene el domingo. Bien, es un paso, es importante. ¿Por qué? Porque es un precepto. ¿Pero por qué es un precepto? Es un precepto en la Iglesia porque la Iglesia nos quiere enseñar que es importante para nosotros alimentarnos del cuerpo y de la sangre de Jesús y de su palabra, no para calentar un banco. Entonces tenemos que dar ese paso de aprender a disfrutarlo, de aprender, y es un don que tenemos que pedir, el don de aprender a disfrutarlo. Entonces, dice el Evangelio, bautizado Jesús salió luego del agua y en esto se abrieron los cielos y vio el Espíritu de Dios que bajaba en forma de paloma. Esa es la misión de Jesús. Esa es la misión de Jesús. Por amor, llevarnos al Padre. Nadie va al Padre si no es por mí. Por amor, llevarnos al Padre. Y por eso se deja bautizar. Se mete en las aguas, se mete en nuestras aguas. Se moja. Por eso le dice a Juan, deja que se haga justicia, que el Padre haga la justicia. Se moja en las aguas de este mundo que nos empapan, que nos embarran, y de alguna manera mete su santidad, su persona, que todo lo bendice, en las aguas de este mundo. Por eso se mete en el Jordán. El Jordán no era un río muy caudaloso, pero importante. Era el límite, la frontera de la tierra prometida, cuando el pueblo derrumba las murallas de Jericó, vence Jericó, entra a la tierra prometida atravesando el Jordán. Naamán, el sirio, es sanado por ir y mojarse en las aguas del Jordán. Jesús no se mete para sanarse, sino para empezar un tiempo de sanación en la humanidad.
para iniciar un tiempo nuevo. Por eso Juan es el paso y se da este encuentro entre Jesús y Juan. Por eso se deja bautizar por aquel que no se sentía digno ni siquiera de desatarse las sandalias. Es lindo ver, pensar en este momento qué habrá pasado entre la mirada de Jesús y la mirada de Juan. Porque Juan lo ve venir y algo ve. Muchos se acercaban, y entre ellos también fariseos y escribas. Algo Juan logra ver en Jesús que no era de este mundo, que no tenían todos, pero tiene la mirada para verlo. En Valtorta va a explicar que Jesús mismo, en su explicación, que Juan fue presantificado con la visita de la Virgen María a Santa Isabel. ¿Recuerdan cuando el niño salta de gozo en el vientre porque es llenado del Espíritu Santo por aquella que está llena de gracia, que es la portadora de la gracia, la portadora del que es la salvación? Entonces dice Jesús en Valtorta que se le caen como esas escamas que el hombre no hubiera tenido si no hubiese caído en el pecado original, que son aquellas que les decía hace un rato, que nos impiden a nosotros ver al Jesús que se acerca, reconocerlo en nuestra vida cotidiana, reconocerlo vivo en la Eucaristía, reconocerlo en la liturgia, reconocerlo en los momentos de cruz, reconocerlos en las cosas de la naturaleza, reconocer su huella en el mundo. Y él mismo, con unas palabras menos, lo expresa así también en Valtorta. Es decir, esta mirada de Juan es una mirada espiritual, es una mirada que ha sabido elevarse sobre el modo de mirar de este mundo. Por eso podemos preguntarnos, ¿sentimos a Jesús como lo sintió Juan? Cuando lo vemos venir, ¿lo podemos ver como lo vio Juan? Es una gracia que podemos pedir y también reconocer que quizás lo que el Señor quiere, y por eso tantas manifestaciones, por eso la gran ayuda que es la Virgen María, sea justamente despertar esa mirada en nosotros, hacer caer esas escamas. Pero para eso es necesario que nosotros huyamos de manera despavorida del cumplimiento y entrar, sumergirnos también en las aguas de cambiar por amor, de venir por amor, de venir a misa el domingo porque es precepto, pero es precepto de amor. Y entonces yo voy a sentir amor cuando vengo el resto de los días también. Y mi modo va también a ser purificado. Y caeremos menos en la murmuración. Y caeremos menos en los pecados de los que el demonio se sirve para llenar nuestro cuerpo, el cuerpo de Cristo, de flagelaciones, ¿no? De heridas, y que nos ayudan también a poder elevarnos hacia Él y que esa mirada nuestra pueda reconocerle más allá de las travesías que tengamos que pasar por este mundo. Por eso miremos a Jesús, pero peleemos por cambiar nuestra mirada, porque nuestra oración nos haga modificar la mirada, y eso no es fácil. Es necesario la humildad de Juan. Es necesario reconocer siempre, no solo que yo no soy digno de desatarle las sandalias, sino
Señor, dame el don de la sorpresa, de sentirme que yo no soy digno de ocupar el lugar que ocupo, de que yo no soy digno de estar acá hablando, de que yo no soy digno de estar acá presidiendo, de que ninguno somos dignos de estar acá para comulgarle, de que hemos recibido un regalo, un don, para nosotros ser transformados por amarle a Él, y así que otros por ahí le conozcan, en un mundo que lo sigue rechazando. En su momento le dije que era importante el tema de la escucha. Les quiero leer algo que le dice Jesús en la explicación que hace de este fragmento, de este capítulo, porque tiene que ver con esta mirada y con esta escucha. Dice, Juan no tenía necesidad de un signo. Juan no tenía necesidad ni de la paloma ni de la voz del Padre. No tenía necesidad de un signo para sí mismo. Su espíritu poseía esa vista de inteligencia sobrenatural que habrían poseído todos los hombres sin la culpa de Adán. Lo que les explicaba antes, esta presantificación que él recibió en el encuentro cuando la Virgen va a saludar a Isabel. Era destino del hombre ver y entender a Dios. Era destino del hombre ver y entender a Dios. Justamente como un hijo con su padre. ¿Cuánta nos cuesta? ¿Cuántas desconfianzas hay en nuestro corazón? ¿Cuántas vergüenzas como Adán tenemos en nuestro corazón cuando caemos y nos escondemos de Dios? Porque nos avergüenza. Y Él está siempre dispuesto a perdonarnos cuando vamos y le exponemos nuestra miseria. Pero somos así. Tenemos esa ceguera. Después vino la culpa y el hombre ya no se ha atrevido a mirar a Dios. No se ha atrevido a mirar a Dios. Ya no ha sabido ni ver ni comprender a Dios. Ya no ha sabido ni ver ni comprender a Dios. Y escuchen esto. Y cada vez lo sabe menos. ¿Por qué? Porque crecemos en todo lo que nos impide que se nos caigan esas escamas. Crecemos en todo lo que nos impide abrir nuestro corazón. El mundo porque no lo rechaza y nosotros porque nos cuesta crecer en vivirlo con el corazón. Y muchas veces en nuestras parroquias o en nuestros institutos o en nuestras congregaciones no tenemos el tiempo para que Él pueda entrar, o no se lo queremos dar, porque nos hemos acostumbrado, nos hemos mundanizado, y cada vez lo sabe menos. No hay otro camino que poder saberlo, reconocer, si no dejamos que Él nos abra esos ojos del corazón. Pero Juan quedó limpio de culpa cuando la llena de gracia se inclinó amorosa a abrazar a Isabel. Acá voy a dar un salto y dice, tampoco yo tenía necesidad de bautismo, pero la sabiduría del Señor había juzgado que ese era el momento y el modo del encuentro. Nos unió en esa hora y el anuncio más potente que el angélico, porque provenía del Padre mío, este es mi Hijo muy amado, con quien me he complacido, para que los hombres no tuvieran disculpas o dudas en seguirme o no seguirme. Las manifestaciones de Cristo han sido muchas. Mi patria quedó llena de mis manifestaciones. Recuerdan aquellas palabras, ¿no? Cuando los discípulos de Juan le mandan preguntar, en un momento de crisis de él, ¿eres tú al que tenemos que esperar o tenemos que esperar a otro? Jesús, ¿qué le dice? Díganle a Juan lo que ven. Díganle a Juan lo que ven. Los sordos oyen, los ciegos ven, los muertos resucitan. Díganle a Juan lo que ven. ¿Y por qué esos discípulos fueron a Juan y le dijeron?
Como semillas esparcidas a los 4 puntos cardinales llegaron a todos los estratos y lugares de vida, a los ricos, a los pobres, sacerdotes, no sacerdotes, a los paganos, lo celebramos ayer, a todos. También al presente se repiten, escuchar esto y termino. También al presente se repiten, pero ¿cómo entonces el mundo no las acoge? No solo esto, sino que no acoge las actuales y olvida las pasadas. No acoge las actuales y olvida las pasadas. Miremos a los de fuera, sí, pero mirémonos a los de dentro. Aquí, gracias a Dios, nos damos el tiempo para disfrutar a Jesús. Pero en muchos lugares, tristemente, no tenemos tiempo para Dios. No tenemos tiempo para Dios. Pues bien, yo no desisto. Esa es la diferencia del corazón de Cristo. Yo no desisto. Yo no bajo los brazos, yo no tiro la toalla. Y esto es un alivio para todos nosotros. Cuando caemos, cuando tropezamos, cuando reincidimos, recordar las palabras de Jesús. Yo no desisto. Él siempre va a estar dispuesto a que nuestro corazón se transforme. No dejemos que el pecado o el mal nos acusen para no acercarnos a Jesús. Jesús no desiste. Nunca sintamos vergüenza de mirar a los ojos de Jesús. Esa es lo único que puede levantar una pared entre Él y nosotros, porque Él no la va a levantar. Somos nosotros si escuchamos esa acusación. Yo me repito para salvaros, para conduciros a la fe en mí. Por eso, le dice a María Valtorta, por eso te muestro mi evangelio. Y hoy a Juan le dice, hoy es Juan el que puede ver la paloma, el resto no. Juan ve la paloma que desciende sobre él, pero todos escuchan la palabra. Todos escuchan la palabra del Padre. Y le dice, por eso te muestro el evangelio, porque se llama el evangelio que según me fue revelado. Ya no me limito a la palabra, ya no me limito a la palabra, a esto que hacemos. Los cansa y los separa. Qué triste verdad nos dice el Señor. En cuántos lugares nos cansa la palabra, en cuántos lugares no tenemos tiempo para su palabra. Los cansa y los separa. Es un pecado, pero es así. Recurro a la visión y además de mi evangelio la explico para hacerla más clara y atrayente. A todos doy el modo de desear conocerme. A todos doy el modo de desear conocerme. Hermanas y hermanos, esto es el tiempo que empezamos con el tiempo ordinario. Lejos de ser ordinario, hemos celebrado que Jesús renacía en nuestro corazón. Hemos preparado el lugar más oscuro en nuestro corazón para que sea ahí donde Él nazca. Y hemos celebrado ayer que se ha puesto en manos de todos, también de los gentiles. Pidamos esta gracia, tener ojos para ver y oídos para oír. Recuerden esto, porque a lo largo de este año muchas veces el Señor dirá, quien tenga oídos, oiga, quien tenga ojos para ver, que vea. Pidamos tener oídos para oír y ojos para ver, y como Juan Bautista, poder tener esa mirada en el corazón que le reconozca, incluso cuando pecamos, incluso cuando nuestra indignidad no nos llega al cuello, supera nuestra cabeza y no nos sentimos dignos de que venga Él
que resuene la voz de Jesús que diga, déjame, déjame. ¿Qué dice la Escritura hoy? Y Juan se lo permitió. Señor, que te permitamos siempre darnos tu perdón en nuestro corazón, sanarnos para elevarnos a ti. Que así sea.